Gritaba a su madre e intimidaba a su hija. Pero cuando regresó su hijo adoptivo, un soldado, la casa ya no era la misma. Suscríbete para no perderte nuevas historias. Y escribe en los comentarios de qué ciudad eres. El sol caía con lentitud sobre el vecindario, tiñendo las calles de tonos cálidos que se fundían con el polvo del atardecer. El aire estaba quieto, cargado de esa calma espesa que llega cuando el día se retira y la noche aún no se atreve a reclamar su lugar. En el fondo de una calle angosta, una pequeña casa se mantenía de pie, con las ventanas encendidas por un resplandor anaranjado. Desde afuera parecía un refugio tranquilo, como muchos otros, pero adentro reinaba una tensión densa, como si las paredes hubiesen aprendido a contener el aliento. Rufina se movía por la cocina con lentitud medida. Cada paso era un eco del esfuerzo acumulado a lo largo del día. Las piernas le temblaban, no de edad sino de agotamiento. Desde el amanecer había salido para ayudar a la señora Velo, una vecina casi ciega y temblorosa, cuya soledad se había vuelto tan habitual como la sombra del árbol frente a su casa. Rufina le administró la insulina, le cambió la ropa de cama y le preparó un poco de avena. Después caminó hasta la farmacia bajo un sol implacable, esperó más de una hora para conseguir los medicamentos y regresó a casa con bolsas que pesaban tanto como sus pensamientos. Había querido preparar la cena antes de que Kevin llegara, pero el tiempo se le escapó de entre los dedos como agua tibia. El ñame seguía en la canasta, el pescado sobre la bandeja sin limpiar, y el aceite apenas comenzaba a calentar en la sartén. Sus manos, callosas y curtidas por años de sacrificio, temblaron ligeramente al levantar la botella de aceite. Vertió el líquido en la sartén con cuidado, tratando de no derramar ni una gota. El chisporroteo del primer contacto con el metal caliente la hizo sobresaltarse, aunque lo esperaba. Su espalda le dolía con punzadas sordas, y los ojos le ardían por el cansancio acumulado. Pero no se quejaba, nunca lo hacía. Guardaba cada lamento detrás de sus dientes cerrados, como si liberarlos fuera a desatar algo peor. En el comedor, Liana estaba sentada con un cuaderno abierto y un lápiz sin moverse. Había fingido estudiar durante casi una hora, pero no había leído una sola línea. Sus ojos se posaban en la puerta principal con creciente ansiedad. Sus pies pequeños golpeaban el suelo de madera en un ritmo nervioso. Aunque era apenas una niña, Liana sabía leer los silencios de la casa. Sabía reconocer el peso en el aire que anunciaba la llegada de su padre, como una nube de tormenta que se aproxima sin prisa, pero sin tregua. El sonido oxidado de la reja abriéndose hizo que Rufina se detuviera. Los pasos que siguieron, pesados, arrastrados, con una impaciencia característica, confirmaron sus temores. Ella dejó caer el pescado en la sartén. El aceite saltó con furia. Intentó mantenerse firme. El aroma de las especias comenzó a llenar el aire, pero no fue suficiente para cubrir el zumbido de la tensión. La puerta se abrió de golpe. Kevin entró, con la camisa desabotonada y empapada de sudor. Se detuvo en seco al ver la mesa vacía. Su mirada se clavó en la sala como una daga. Inhaló profundamente por la nariz. Exhaló con fuerza. Liana dejó caer el lápiz. Rufina no necesitó girarse para saber que él estaba disgustado. Lo sentía en la piel. ¿Dónde está la comida?, preguntó Kevin, con una voz que no necesitó alzarse para herir. Rufina se secó las manos en el delantal y se asomó al marco de la puerta. Acabo de volver de la farmacia, Kevin. Esta mañana tuve que... ¿Y ahora la señora Velo es tu marido?, interrumpió él con tono sarcástico. Corres para atender a todo el vecindario, pero no puedes cocinar para tu propia casa. Liana se estremeció. Rufina tragó saliva. Ya casi está el pescado, dijo en voz baja. Solo necesito unos minutos más. Kevin pasó junto a ella con el ceño fruncido. El olor a aceite caliente no lo calmó. Al contrario. ¿Y qué haces todo el día, ah? ¿Leer tu Biblia y chismear? ¿Miras este lugar? Siempre lo mismo. Nada está listo. Siempre llego y es lo mismo. Rufina apretó el delantal entre sus dedos, como si le sirviera de escudo. Su voz salió casi en susurro. No descanso, Kevin. Ayudo donde puedo. La comida está casi lista. Él la miró con una expresión difícil de soportar. Luego, con un movimiento brusco, arrebató el cucharón de su mano y lo arrojó al suelo. El metal sonó como una campana rota.
No me respetas. ¿Crees que no lo veo? Siempre preferiste al otro, al militar, ese que ni siquiera es de sangre. Rufina abrió la boca para responder. No pudo. La bofetada llegó sin aviso. Un golpe seco, certero. Ella cayó hacia atrás, tropezando con el mueble. Las gafas salieron volando. No gritó, apenas se tocó la mejilla con incredulidad. ¡Abuela!, gritó Liana corriendo hacia ella. Ya. Se arrodilló a su lado, temblando. Kevin las ignoró, masculló algo y se dejó caer en el sofá. Subió el volumen de la televisión hasta que las voces ficticias ahogaron la realidad. Rufina recogió sus gafas rotas, intentando recomponer algo de sí. Liana la abrazó fuerte. Rufina la acarició con suavidad, forzando una sonrisa torcida. Vamos a estar bien, dijo, pero ni ella lo creía, y entonces la puerta volvió a abrirse. Un hombre alto, delgado y de porte firme, entró con paso cansado. Su uniforme militar, aunque ajado, estaba limpio. Llevaba una mochila al hombro. Tenía la piel más oscura, curtida por el sol, y el rostro más afilado que la última vez. Marco, susurró Rufina. Liana lo reconoció y soltó un sollozo de alivio. Kevin se puso de pie, fingiendo sorpresa. El hijo pródigo. ¿Qué pasó con llamar primero? Casi matas de susto a mamá. Marco no respondió. Observó a Rufina, vio el moretón naciente en su rostro. Luego miró a Liana temblorosa. Por último, sus ojos se posaron en Kevin. Su mandíbula se endureció. Rufina tocó su brazo, buscando anclarse a su presencia. Bienvenido a casa, hijo. Marco asintió. Dejó la mochila en el suelo. Se arrodilló ante Liana, quien se lanzó a sus brazos. Él la abrazó con ternura, acariciándole la espalda. En sus ojos servía algo antiguo. Dolor, furia, amor contenido. Kevin trató de simular una escena familiar, palmeando la espalda de su hermano. Vamos, siéntate. Mamá cocinó, ¿no? Rufina volvió a la cocina, sirviendo el pescado con movimientos lentos. Kevin hablaba sin parar, diciendo banalidades, pretendiendo que todo era normal. Marco lo observó todo, sin decir palabra. La forma en que Rufina evitaba contacto visual. Los temblores de Liana al llevarse la cuchara a la boca. Las bromas que nadie reía. Había vuelto, pero no a un hogar, sino a un campo de batalla donde el enemigo no usaba uniforme. Y aunque esa noche no dijo nada, supo que pronto tendría que hacerlo. Porque el silencio en esa casa pesaba más que cualquier grito. Y él no estaba hecho para mirar hacia otro lado. La mañana llegó con una luz grisácea que se filtraba por las cortinas viejas, tiñendo los muebles de una palidez triste. Era una de esas mañanas en las que el silencio parecía más espeso que el aire mismo, como si la casa entera contuviera el aliento, esperando. Rufina se encontraba de pie en la cocina, los dedos envueltos alrededor del mango de la tetera, mientras el agua temblaba en su interior, a punto de hervir. El golpe en su rostro ya no ardía, pero había dejado una sombra visible y algo aún más profundo, una grieta que no se medía con los ojos, sino con el alma. Sus nuevas gafas eran viejas, torcidas y opacas. Las había sacado de una caja guardada hacía años. Le hacían ver el mundo más distante, más borroso, pero eso parecía apropiado. Se sentía distante de todo, de sí misma, de su hijo, de la casa que había construido con tanto amor y que ahora era solo un refugio roto. La mesa del desayuno ya estaba puesta. Con una precisión casi ceremonial, había servido porciones de porridge, calentado unos bollos de pan en el horno y colocado las tazas alineadas con una obsesiva exactitud, como si ese orden, ese pequeño acto de control, pudiera equilibrar el caos que los habitaba, como si los platos bien dispuestos pudieran impedir que las voces se alzaran o que una mano volviera a cruzar el aire como la noche anterior. Arriba, Liana estaba despierta, aunque no se había movido de la cama. El colchón crujía bajo su cuerpo delgado, y sus ojos estaban abiertos, clavados en la sombra del techo. Escuchaba, cada paso en el pasillo, cada roce de tela, cada sonido que le pudiera indicar quién estaba despierto y en qué ánimo. La noche anterior había dormido poco, y cuando lo había hecho, sus sueños estaban poblados de imágenes difusas. La mano de su padre, la voz de su abuela, el abrazo de Marco. Cuando por fin se levantó,
Se vistió con movimientos lentos, como si cualquier ruido pudiera romper algo. Bajó las escaleras con sigilo, como si pisara terreno enemigo. Al llegar al comedor, lo primero que vio fue a Marco. Estaba sentado, erguido, ya vestido con ropa limpia, los codos apenas tocando la mesa. Sonrió al verla, una sonrisa pequeña pero verdadera, y ella le devolvió la mirada con un alivio que no pudo ocultar. Todavía lo recordaba como el hombre que le enseñó a atarse las trenzas cuando era niña, el que le contaba cuentos de soldados buenos que luchaban sin hacer daño. Kevin llegó después, con la energía disonante de quien finge normalidad. Su camisa volvía a estar arrugada, su cinturón mal ajustado, pero su voz era alegre, desentonada con el aire denso de la casa. «Huele bien aquí», dijo frotándose las manos. «Mamá siempre sabe cómo alimentar a sus muchachos». Rufina logró esbozar una sonrisa tensa. «Siéntense, coman mientras está caliente». Kevin se dejó caer junto a Marco y le dio una palmada en la espalda, con una efusividad forzada. «Entonces, gran hombre, ¿cómo te trata la vida militar? ¿Todavía andas arrastrándote por el barro?» Marco asintió, sirviéndose una cucharada de porridge. «Algo así», respondió sin más. Kevin soltó una carcajada vacía. «Debe ser lindo. Nada de renta, sin cuentas por pagar, sin esposa reclamando por dinero del gas. Si yo no tuviera tantas responsabilidades aquí, quizás me habría enrolado también». Nadie respondió. Marco comía despacio. Observaba los movimientos de su abuela, el silencio tenso de Liana, la manera en que ella evitaba mirar a su padre. Observaba todo. Kevin llenaba los huecos con palabras, como si temiera que el silencio lo devorara, pero nadie lo acompañaba. Cuando terminó el desayuno, Kevin anunció que tenía dolor de cabeza y que dormiría un rato. Rufina le ofreció hacerle un té, pero él lo rechazó con un ademán. Se alejó hacia la sala, murmurando para sí. En cuanto se fue, el ambiente se relajó, como si una cuerda invisible se hubiera aflojado. Liana comenzó a recoger los platos con movimientos lentos y cuidadosos. Marco se levantó para ayudarla. Cuando sus manos se encontraron sobre la olla, él colocó su palma sobre la de ella con suavidad. «¿Estás bien?», le preguntó en voz baja. Ella no respondió de inmediato. Asintió levemente, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. Parpadeó rápido. Marco no dijo más. La ayudó a llevar los platos al fregadero. Rufina los miraba desde el otro lado de la cocina, secando un vaso, y durante un breve momento los tres se movieron en armonía, como si entre ellos se tejiera un lazo nuevo, hecho de comprensión silenciosa. Más tarde Marco propuso salir a caminar. Liana dudó un instante, pero Rufina asintió con la cabeza, y eso bastó. Salieron a la calle sin decir mucho. Caminaron despacio. Marco le preguntó cosas pequeñas. ¿Cómo iba a la escuela? ¿Qué leía? ¿Si seguía dibujando? Ella respondió al principio con monosílabos, pero poco a poco las palabras fueron saliendo. Habló de un trabajo de clase, de una amiga que se había mudado, de cuánto extrañaba cómo eran las cosas antes. Y luego, casi como si no significara nada, dijo algo que lo hizo detenerse. «A veces finjo que él no es mi papá». Marco no dijo nada. «Es que, cuando grita así, o cuando lanza cosas, o cuando pone esa cara, es como si no estuviera, como si ya no fuera él». Marco se agachó para quedar a su altura. «No estás loca por pensar eso», le dijo. «Y no estás sola». Ella asintió, se limpió la nariz con la manga, y siguieron caminando, ahora en un silencio menos tenso, más compartido. Al regresar, encontraron a Kevin dormido en el sofá, con la televisión encendida y el sonido bajo. Rufina estaba en su silla, remendando una camisa escolar de Liana. Cuando entraron, alzó la vista y sonrió. Liana fue directamente hacia ella y se acurrucó a su lado. Rufina la besó en la frente y luego miró a Marco. «¿Habló?», dijo con voz suave. Marco asintió. Esa noche, la cena fue más tranquila que el desayuno. Kevin habló poco. Parecía agotado. En algún momento intentó sacar conversación sobre política, pero nadie lo siguió, así que volvió a su sopa. Después de comer, Marco le pidió hablar en privado. Salieron al patio trasero, bajo el viejo árbol de mango que había presenciado tantos juegos de la infancia. El aire era cálido y quieto. Kevin se apoyó en la pared, cruzado de brazos.
Vi lo que hiciste anoche, dijo Marco sin rodeos. Kevin no respondió. No vine a pelear, Kevin. Pero tampoco vine a callarme. Kevin resopló. Llevas un día en casa y ya crees saberlo todo. Sé suficiente, respondió Marco. Kevin alzó la voz. No sabes lo que paso. Sin trabajo, con deudas, la gente hablando a mis espaldas. Mamá no ayuda, siempre está de tu lado. Y esa niña se cree grande. Todos me pintan como el malo. Marco se acercó un poco, firme. No eres el malo, pero estás actuando como uno. No se le pega a la madre, no se asusta a una hija. Kevin apartó la mirada. Fue una vez. Sabemos que no, dijo Marco, más duro. Kevin apretó la mandíbula, pero no dijo más. Marco volvió adentro y encontró a Rufina fregando. Tomó el plato de sus manos. Déjame a mí, le dijo. Ella lo miró con una sonrisa que, aunque pequeña, era sincera. Esa noche, Marco se detuvo frente a la puerta de Liana. Tocó suavemente y entró cuando ella lo llamó. Estaba en la cama con un libro abierto, pero no leía. Él se arrodilló junto a ella. Fuiste muy valiente hoy, le dijo. Ella asintió. ¿Va a mejorar? Marco le apartó un rizo de la frente. No de la noche a la mañana, pero ya estoy aquí, y van a cambiar las cosas. Ella se inclinó para abrazarlo con fuerza. Él se quedó hasta que ella se durmió. Luego volvió a su cuarto. Se quedó de pie frente a la ventana, viendo la luna ocultarse tras las nubes. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente, no opresivo, no lleno de miedo. Era un silencio que parecía preludio, un respiro antes de la verdad. Y él lo sabía. Mañana hablaría. La madrugada trajo consigo un cielo teñido de violeta, nublado por la promesa de lluvia. La brisa suave agitaba apenas las ramas del árbol de mango, cuyos frutos caían esporádicamente como pequeñas memorias del tiempo. La casa se mantenía en pie, firme pero tensa, como si la madera misma supiera que algo debía ceder. Marco despertó temprano, como en sus días en el ejército, con el cuerpo alerta y la mente centrada en los ecos del día anterior. Se sentó en el escalón de concreto frente a la entrada, con una taza de té caliente en las manos. Sus ojos recorrían el vecindario, aún dormido. El canto de un gallo resonó a lo lejos, y algún perro ladró con pereza, pero el resto era calma. Una calma distinta, más densa, como el silencio que precede a una conversación necesaria. Dentro de la casa, Rufina se movía despacio por la cocina. Su cuerpo estaba más torpe que otros días, como si la fatiga emocional hubiera comenzado a asentarse en los huesos. Sus pasos eran cortos y su espalda más encorvada. Se aferraba al calor de la tetera, no por necesidad, sino como ancla. No hablaba. No había hablado mucho desde la noche en el hospital, cuando la vio acostada junto a la cama de su nieta, cantándole una nana antigua con voz apenas audible. Había sentido que algo se rompía dentro de ella ese día, pero también algo se abría. Una grieta por donde podría colarse la verdad. Marco regresó con 2 tazas. Colocó una frente a Rufina y otra frente a Kevin, que estaba sentado en la sala desde hacía horas. No había dormido. Sus ojos enrojecidos y su ropa arrugada eran testigos del insomnio. Sostenía el control remoto sin encender la televisión. Sus pensamientos eran un remolino que no podía detener. La imagen de su hija en el hospital, herida y pálida, lo perseguía sin tregua. Pero más aún, lo perseguía la mirada que le había dirigido. No había odio, no había miedo, solo lejanía, como si ya no supiera quién era él. Rufina revisó a Liana antes de comenzar a cocinar. La encontró dormida, respirando con calma, el rostro aún marcado por el golpe, pero ya sin fiebre. Le acarició la frente, se inclinó y le susurró algo al oído, aunque la niña no despertó. Luego bajó, volvió a la cocina y comenzó a preparar el desayuno. Cuando Liana finalmente bajó, estaba más erguida que los días anteriores. Su paso era lento, pero firme. Llevaba el cabello peinado con esmero y el uniforme limpio. Saludó con un beso en la mejilla a su abuela, lanzó una mirada breve a su padre y se sentó junto a Marco. Nadie dijo nada al principio. El ruido de los cubiertos contra los platos llenó el espacio, como si cada sonido fuera un gesto que evitaba palabras. Kevin fue el primero en hablar. «No terminaste tu tarea, ¿verdad?» Liana no levantó la vista.
Sí, la terminé. Entonces, ¿por qué estaba tu cuaderno abierto cuando llegué? Estaba repasando, respondió ella en voz baja. La voz de Kevin se volvió más aguda. No me mientas. Marco levantó los ojos sin decir nada todavía. Rufina intervino, serena. Se quedó despierta estudiando. Yo la vi, Kevin bufó. Quizás si dejara de perder el tiempo dibujando tonterías y se enfocara más en los libros, no tendría problemas en la escuela. Liana bajó la cuchara. Sus manos se cerraron sobre su regazo. Marco sostuvo su taza con más fuerza. No estoy teniendo problemas, susurró ella. Kevin golpeó la mesa con la palma abierta. Entonces háblame claro. ¿Crees que estar callada te hace madura? No juegues conmigo, Liana. La niña dio un respingo. Sus hombros se encogieron y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Ya basta, dijo Marco. Su voz fue firme, grave. Kevin lo miró, ceño fruncido. No te metas con mi hija. Entonces compórtate como un padre digno de respeto. El silencio fue absoluto. Rufina giró lentamente el rostro hacia sus hijos. Liana empujó la silla y se puso de pie bruscamente. «¡No puedo más!», gritó con la voz quebrada y salió corriendo. «¡Liana!». Llamó Rufina tratando de seguirla, pero la niña ya estaba fuera, descalza, con los brazos agitados, corriendo sin rumbo, como si huyera del propio aire. Marco salió detrás de ella. Rufina también. Kevin tardó unos segundos más, paralizado. Liana corrió sin mirar. El asfalto bajo sus pies ardía aún con el sol débil de la mañana. Cruzó la calle principal, tropezó con una piedra y cayó. El impacto fue seco. Su cuerpo se enroscó. La cabeza golpeó el suelo y quedó inmóvil. El grito de Rufina desgarró el aire. Marco llegó primero. Se arrodilló, verificó su respiración, su pulso. «Está viva. Respira», dijo, aunque la voz le temblaba. La frente de Liana sangraba, las rodillas raspadas. Rufina llegó, se arrodilló junto a ellos, presa del pánico. Kevin apareció unos segundos después. Vio a su hija en el suelo y se acercó, pero Marco lo detuvo con la mirada. «No la toques», ordenó. Luego añadió, «Ayuda a conseguir un coche». Kevin obedeció sin discutir, como si su cuerpo respondiera por él. Unos minutos después, un vecino los llevó en su taxi hasta el hospital. Marco sostenía a Liana, acunándola como si fuera un cristal roto. Rufina le tomaba la mano. Kevin se quedó en una esquina del asiento, sin tocar a nadie, con los ojos fijos en el vacío. En la sala de espera, el tiempo se volvió viscoso. Las luces frías, el olor a alcohol, las sillas incómodas. Todo parecía castigo. Rufina no soltaba la mano de su nieta, aun cuando la enfermera se la llevó. Kevin caminaba de un lado a otro como una sombra. Marco no decía nada, solo observaba. Cuando el médico apareció, llevaba una expresión fatigada. Su voz era neutra. «Está estable. El golpe en la cabeza no causó fractura. Tiene una conmoción leve. Algunos raspones, pero está fuera de peligro». Rufina se cubrió la boca con ambas manos. Las lágrimas brotaron sin permiso. «Sin embargo», continuó el doctor, «su presión estaba alta. Tiene estrés emocional agudo. Esto no viene de una sola caída. Esta niña ha vivido bajo miedo. Lo que sea que esté pasando en esa casa. Tiene que cambiar». Se dio media vuelta y se marchó. Kevin se desplomó en una silla. Se cubrió la cara con ambas manos. No habló, no explicó, no se defendió. Solo se quedó ahí, respirando con dificultad, como si por fin comprendiera el abismo que había cavado. Rufina se volvió hacia Marco, le tomó el brazo. Yo creía que la protegía, creía que callar era mejor que empeorar las cosas. Marco sacudió la cabeza. Todos lo creímos, pero el silencio no protege, solo esconde el daño. Pasaron el resto del día en el hospital. Cuando Liana abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de Rufina. Ella le acarició la mejilla, le dijo que estaba a salvo. Marco estaba allí también. Kevin se quedó junto a la ventana. Cuando intentó acercarse, la mirada de Liana lo detuvo. No había miedo, no había odio, había distancia, como si ya no lo reconociera. Esa noche regresaron a casa. Liana fue llevada a su habitación. Rufina se quedó con ella cantándole bajito. Kevin se quedó en el pasillo sin entrar.
Marco se recostó en la pared frente a él. No quise que esto pasara, dijo Kevin. La voz le salía ronca. Nadie lo quiere, respondió Marco. Pero pasa igual. No sé cómo me convertí en esto. Marco lo miró y luego giró el rostro. No te convertiste, lo permitiste. Es diferente. Kevin se deslizó hasta sentarse en el suelo, con la espalda contra la pared. Observaba la casa con nuevos ojos. Las grietas en la pintura, la estantería rota, las manchas en las paredes. No sé cómo arreglarlo. Entonces empieza por no romperlo más, dijo Marco. Y se fue, dejando a Kevin solo. La madrugada fue silenciosa. Rufina no durmió mucho, pero no lloró. Kevin permaneció despierto en la sala, sin prender la televisión. Marco salió temprano a preparar té. Cuando volvió, colocó una taza delante de Kevin sin decir una palabra. La casa aún temblaba, pero ya no del miedo, temblaba porque algo dentro estaba empezando a moverse. Porque aunque lentamente, el silencio comenzaba a vaciarse de violencia y a llenarse de intención. La batalla apenas comenzaba. La mañana entró con timidez por las cortinas, sin imponerse, como si también ella dudara si era bienvenida. La casa se mantenía en un silencio espeso, no cargado de miedo como en otros días, pero sí de cautela, como si cada persona dentro caminara sobre cristales rotos, esperando el primer paso en falso que hiciera sangrar el ambiente otra vez. Rufina estaba de pie frente a la ventana de la cocina, con los ojos perdidos en los primeros rayos de luz que se posaban sobre los azulejos. No se había cambiado la ropa del día anterior. Su chal se deslizaba por uno de sus hombros y las manos le temblaban más de lo habitual, pero no de cansancio físico. Era un temblor más profundo que venía desde el alma, el miedo de madre y abuela que durante años había sido disfrazado de paciencia, de sacrificio, de resignación. Había vivido cada día creyendo que con su silencio protegía a los suyos, cuando en realidad solo había amortiguado los golpes hasta que dejaron de dolerle a ella y comenzaron a doler más a otros. Kevin seguía sentado en la sala, en la misma posición en la que lo había dejado la noche anterior. No había dormido, no había comido, ni siquiera se había levantado cuando escuchó a su madre moverse por la casa. Sostenía un cuaderno abierto sobre sus rodillas, con un lápiz sin punta en la mano. No escribía, solo miraba la página en blanco, como si ahí pudiera encontrar las respuestas que no se atrevía a preguntar. El recuerdo de la caída de su hija, del sonido sordo al golpear el asfalto, del médico hablando de miedo acumulado como si se tratara de un diagnóstico físico, lo perseguía. Pero más que eso, lo que le dolía era el vacío que había visto en los ojos de Liana. Un vacío que no lo juzgaba, pero tampoco lo perdonaba. Un vacío que no preguntaba, ni reprochaba, ni gritaba. Solo se alejaba. Marco salió al amanecer. Caminó hasta la tienda del barrio. Compró algunas cosas básicas, pan, leche, fruta, y regresó con paso firme. Lo recibieron los mismos sonidos de siempre. El goteo del grifo, el crujir de la madera, el viento golpeando suavemente la puerta del patio. Saludó a su madre con un gesto, colocó las bolsas sobre la mesa y se dirigió al cuarto de Liana. Tocó suavemente antes de entrar. La encontró despierta, sentada contra la cabecera, abrazando una almohada. Su rostro tenía el color pálido de los días difíciles, pero sus ojos estaban abiertos y atentos. ¿Cómo dormiste?, preguntó él sentándose a su lado. Ella se encogió de hombros. Mejor. ¿Te duele algo? Un poco la cabeza. ¿Y las rodillas? Marco asintió. Se quedó en silencio un momento. Hoy no tienes que hacer nada, dijo al fin. Solo descansar. Y si te parece bien, más tarde podríamos dibujar algo. ¿Te gustaría? Ella dudó, pero luego asintió con timidez. ¿Aún guardas mis lápices? Claro. Los dejaste en mi caja la última vez que me visitaste. ¿Recuerdas? Ella sonrió. Apenas. ¿Sí? Marco la acarició en la frente, se levantó y fue a buscar el desayuno. En la cocina, Rufina preparaba café. Lo hacía como había hecho tantas cosas toda su vida, con manos que sabían medir, mezclar y hervir sin necesitar pensar. Kevin estaba en la sala, inmóvil. Marco lo miró un segundo antes de acercarse a su madre. «Hoy quiero hablar con él», le dijo en voz baja. «¿Crees que te va a escuchar?» «Ya no importa si me escucha. Lo importante es que me oiga».
Rufina no respondió. Le entregó una taza de café y volvió a sus tareas. Marco se acercó a Kevin, le colocó la taza sobre la mesa y se sentó frente a él. «Tenemos que hablar». Kevin no levantó la mirada. «No tengo nada que decir». «Entonces escucha». Silencio. «Cuando era niño», comenzó Marco, «yo te admiraba. Tú eras todo lo que yo quería ser. Fuerte, valiente, protector. Me enseñaste a pelear cuando me hacían bullying en la escuela. Me enseñaste a no bajar la cabeza. Yo pensaba que, contigo cerca, nadie podía hacerme daño». Kevin bajó la mirada. «Pero crecí y comencé a ver cosas que antes no entendía. Vi cómo tratabas a mamá cuando nadie miraba. Vi cómo le gritabas cuando la comida no estaba lista. Cómo la humillabas cuando estabas frustrado. Cómo fingías que todo estaba bien cuando venían los vecinos. Vi cómo Liana dejó de correr a abrazarte cuando llegabas. Cómo aprendió a leer tu rostro antes de acercarse. Y entonces entendí que ya no eras el mismo hombre que me enseñó a pelear contra los abusadores. Te habías convertido en uno». Kevin cerró los ojos. «No sé cuándo pasó. Todo se me fue de las manos. Perdí el trabajo. Perdí el respeto de los demás. Y me dije que al menos tenía control aquí, en mi casa». «El control no es amor», dijo Marco. «El miedo no es respeto. Y golpear no es educar. No puedes justificar tu dolor haciendo daño a otros». Kevin tragó saliva con dificultad. «Yo me perdí». «Entonces encuéntrate. Porque esta casa no puede seguir siendo un campo de guerra. Porque ella», señaló hacia el cuarto de Liana, «no te odia, pero si no cambias, va a dejar de quererte». Kevin levantó la mirada. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. «¿Y si ya es tarde?» Nunca es tarde para intentar. Lo que sí es tarde es para quedarte sentado esperando que todo mejore solo. Esa tarde, por primera vez en años, Kevin se levantó y ayudó a su madre en la cocina. Fue torpe, inseguro. Derramó un poco de arroz, cortó los tomates en tamaños desiguales. Rufina lo observaba con una mezcla de sorpresa y cautela. No confiaba aún, pero tampoco se negaba a la posibilidad. Marco y Liana se sentaron en el patio trasero. Él le entregó una libreta y unos lápices de colores. Ella comenzó a dibujar en silencio. Primero líneas sin forma, luego un árbol, luego una casa. En la esquina, dibujó una figura pequeña con trenzas. Marco no dijo nada. Solo se quedó allí, a su lado, como si su presencia fuera el marco que sostenía el dibujo. La cena fue sencilla. Arroz, plátano frito y una ensalada modesta. Kevin sirvió los platos. Rufina cocinó. Marco puso los vasos. Liana se sentó sin decir palabra, pero comió. Nadie alzó la voz. Nadie se levantó antes de tiempo. Y cuando terminó la comida, Kevin se puso de pie y habló. «Sé que una cena no arregla todo, pero voy a seguir intentándolo. No les pido que me perdonen, solo que me den tiempo para merecerlo». Liana no respondió, pero lo miró por primera vez sin bajar la cabeza. Y en su expresión había algo que no era perdón, ni aceptación, ni ternura. Pero era un principio, una grieta en el muro. Esa noche, Marco empacó sus cosas. Dobló su uniforme con cuidado, colocó sus botas en orden y cerró su mochila. Se despidió de Rufina con un abrazo largo. Ella le susurró al oído, «Siempre fuiste mi hijo». Y él respondió, «Tú me hiciste hijo». Luego abrazó a Liana. Ella se aferró a su cuello con fuerza. Cuando se acercó a Kevin, no hubo abrazo. Solo se miraron de frente. «El hogar también es un campo de batalla», dijo Marco. «Pero no se gana luchando contra la familia. Se gana protegiéndola». Kevin asintió. «Lo recordaré». Marco cruzó la puerta con su mochila al hombro. El camino frente a él era largo, pero no oscuro. Detrás, la casa no era la misma. El silencio que quedó no era denso, ni cortante. Era calmo, como si el aire, por fin, pudiera respirarse. Esa noche, Rufina y Liana durmieron sin sobresaltos. Kevin se quedó solo en la cocina, con el cuaderno abierto y un lápiz nuevo en la mano. Comenzó a escribir una lista. Cosas que cambiar, cosas que reparar, cosas que hacer mejor. Al principio su letra temblaba, pero con cada línea se volvió más firme. Miró hacia la puerta cerrada del cuarto de su hija y susurró, «Gracias. Si esta historia te conmovió,
No olvides suscribirte para ver más. Mira nuestro próximo video. Cada uno cuenta una verdad que vale la pena escuchar. Y por favor, comparte esto con alguien que lo necesite.